¿Cómo han estado? ¿Cómo les va en las otras asignaturas? He estado bien, doctor, la verdad. Ya casi terminan. Creo que sí. Bueno, continuemos. Eh, Vamos a continuar los temas. Vamos a hablar un poco sobre las enfermedades del sistema endocrino. Vamos a hablar las generalidades más relevantes, porque, pues, dentro de este grupo de enfermedades, pues tenemos una gran diversidad que afecta, que da síntomas da signos y síntomas multisistémicos. Este, fíjense, tuve un pequeño atraso en la mañana que me había, me desvelé ayer y pues ni modo, quería empezar un poco más temprano, pero me pasó lo que les pasa a todos, que me voy a acostar 5 minutos y pues se me pasó. Este, alguien de ustedes que lea la diapo para interactuar más en la clase virtual. Introducción. Su sistema endocrino incluye glándulas principales distribuidas por todo el cuerpo. Estas glándulas producen hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos, viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Las hormonas trabajan lentamente y afectan los procesos corporales desde la cabeza hasta los pies. Entre esos, los procesos se encuentran crecimiento y desarrollo, metabolismo, digestión, eliminación, respiración, circulación sanguínea y mantenimiento de la temperatura corporal, función sexual, reproducción y estado de ánimo. Gracias, Kenny. Ahí se ve la amplia gama de funciones que tiene nuestro sistema endocrino. El siguiente. Prácticamente una glándula endocrina. Ahí más adelantito pongo la clasificación de la glándula. Es toda glándula, perdón, una glándula endocrina tiene la función de secretar sus productos, sus hormonas directamente al torrente sanguíneo. Y pues solo recordando pues las diferentes ubicaciones y las diferentes glándulas que tenemos endocrinas. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son bastante pequeñas, pero a veces en los dibujos se, se aprecian como que tienen un tamaño más grande, pero pues son de 1 centímetro y la otra es de 1,5 centímetros. Tenemos el hipotálamo, los islotes de Langerhans en el páncreas, los ovarios, las glándulas paratiroides, la glándula pineal, la hipófisis, los testículos, la tiroides, que es bien famosa. La gente dice, es que yo tengo una enfermedad, dice, mi enfermedad es la tiroides, dice la gente. No, o sea, la tiroides es el órgano. La enfermedad, pues, ya es una disfunción o alteración de la función de este órgano. Tenemos el timo, generalmente ignorado, porque pues ya su función es poca en la vida adulta. Y la placenta, ese pues es una excepción, ¿verdad? Porque la placenta tiene múltiples funciones. ¿Alguien ya vio un parto? ¿Ya ha visto cómo es una placenta? ¿O ya han visto en un video cómo es la placenta? No es como gelatinosa y color tipo café. Mm, Fíjate que sí, como color, lo que te digo es que, o sea, cuando se extrae, eso quizás no lo han visto todavía, pero
cuando se extrae lentamente, él saca el cuando sacan el niño se llama nacimiento, y cuando se saca la placenta, que es la parte final del parto, se llama alumbramiento. Entonces, si ustedes sacan la placenta y la pusieran en una mesa, es redondeada, con el cordón umbilical al centro. Les digo porque si buscan el origen etimológico de placenta, significa torta plana, y es bastante evidente cuando se extrae. Entonces, es un órgano endocrino excepcional porque solo tiene su vida útil durante el embarazo y tiene múltiples funciones. Forma una barrera hematoplacentaria, funciones inmunológicas, funciones nutritivas, funciones bueno, inmunológicas, protección, y también tiene función endocrina. La siguiente. Aquí solo es una lista de las enfermedades principales que afectan a cada glándula. Por ejemplo, tenemos en la glándula suprarrenal la enfermedad de Addison, el síndrome génito suprarrenal o hiperplasia cortical suprarrenal, el, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma. Aquí no voy a hacer preguntas de que miren qué es la enfermedad de Addison, cuáles son las síntomas del feocromocitoma, sino que solamente aquí los menciono, ¿verdad? Porque como les digo, o sea, hablar de las enfermedades endócrinas es una barbaridad. Luego tenemos el páncreas. ¿No? Páncreas, eh, la famosa enfermedad que ya es la más popular, ¿verdad? La enfermedad metabólica más popular, o la enfermedad crónica más frecuente del mundo, o ¿cómo se dice? Ajá, la enfermedad crónica no transmisible, la diabetes mellitus. Solo que la siguiente, o tenemos la glándula paratiroide, que se encarga mucho del metabolismo del calcio. La tetanía, la formación de cálculos renales, y la pérdida de minerales del hueso. Cuando en los casos como de la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica, pues hay un metabolismo alterado del calcio. Entonces, eh, las glándulas paratiroides que regulan este metabolismo están mandando una cantidad grande de calcio por las carencias sanguíneas de calcio. Y entonces estos pacientes son candidatos a hacerse una paratiroidectomía, porque no es funcional ese órgano. Eh, Vamos a ver. Luego en la glándula hipófisis tenemos la deficiencia de la hormona del crecimiento, acromegalia, gigantismo, diabetes insípida y la enfermedad de Cushing. Al hablar del sistema endocrino y al hablar de los fármacos como los esteroides, perdón, al hablar de hormonas como las secretadas en la glándula suprarrenal, los corticoides, mineralocorticoides. Bueno, la cosa es que yo quiero que busquen algo que es la triada de Cushing. La triada de Cushing, porque se menciona bastante. La enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing, pero hay algo que se llama triada de Cushing, que lo pueden buscar. La siguiente.
Con relación a los testículos y ovarios, pues la falta de desarrollo sexual, genitales ambiguos. Aquí hay bastantes síndromes congénitos. El hipogonadismo, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de el hermafroditismo, el pseudohermafroditismo. Hay bastantes trastornos congénitos. Y con relación a la tiroides, pues tenemos a la cabeza las enfermedades más frecuentes son las de tratamiento médico, que son el hipo e hipertiroidismo. El hipotiroidismo congénito, una consultita, no, ya la, hay que, ustedes busquen las definiciones siempre, que es un hipotiroidismo, un hipertiroidismo. Y les voy a dejar otra tarea, que averigüen los valores normales de las hormonas tiroideas de uso frecuente, que es la T3, la triiodotironina, la T4, la tetraiodotironina y la TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Y dónde se sintetizan estas tres hormonas y su valor normal. Porque pues todo paciente con sintomatología relacionada a la glándula tiroidea, pues hay que mandarle estos exámenes para saber si estamos ante un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. O le llega a usted a la consulta, que es algo relativamente frecuente, un paciente que, mire, fíjese que yo tengo antecedentes que presenté un nódulo tiroideo y me quitaron la tiroides. O mire, fíjese que yo presenté una calcificación y me quitaron media tiroides. Entonces, un paciente sin tiroides, ¿cómo esperamos que vaya evolucionando y cómo deben estar sus hormonas? ¿En qué valores? Tirotoxicosis, fíjense que es un nombre que se le daba antes al hipertiroidismo. A veces se usa como sinónimo de hipertiroidismo, pero la tirotoxicosis digamos que es el conglomerado de síntomas específicos del hipertiroidismo. Es como el mixedema, fíjense aquí aparece como que fuese otra entidad, pero es una sintomatología que acompaña al hipotiroidismo. Y cuando habla de hipotiroidismo congénito, pues existe, ¿verdad? Y tiene una sintomatología bastante característica. Cabeza redondeada, talla baja, retraso mental leve. Entonces, a esta enfermedad también se le llamó cretinismo. Y a un pacientito hipotiroideo congénito, pues le llamaban cretino. Y quizás de ahí deriva ese insulto, ¿verdad? Poco usado aquí, pero de ahí deriva. La siguiente. Vaya, otro estudiante que lea esta diapositiva. Las glándulas endocrinas poseen una serie de características comunes. Constituyen órganos macizos, carecen de conductos excretores, poseen abundantes vasos sanguíneos. Las células ejecutan su acción de acuerdo a la naturaleza química de la hormona, lipofílicas o no. Ujú. Gracias. La siguiente. Bueno, aquí dice, miren, sus células poseen características lógicas con la naturaleza química del producto elaborado y se puede imaginar en cualquiera de las tres hojas embrionarias. La siguiente.
Aquí habla ya del tipo de acción, la fisiología de las hormonas. Este, había una característica que, que tiene los órganos endocrinos, que es una característica buena, que ellos son bastante irrigados. Bastante irrigados es que sus arterias son, pero muchas en relación a otros órganos. Por ejemplo, la glándula tiroides es bastante pequeña, pero por ejemplo tiene 4 ramas, 4 arterias bastante de grueso calibre para su tamaño, de que la mantienen irrigada porque constantemente drena sus productos directamente al torrente sanguíneo. Entonces, eh, quizás un aspecto negativo de los órganos endocrinos que por lo que jamás se van a poder trasplantar, porque a la hora de trasplante de órganos, pues la tiroides sería un órgano que jamás se podría trasplantar por su elevada irrigación. O sea, desconectarla de sus afluentes arteriales no es común, no es como ni por consistencia ni por la irrigación como un riñón o un hígado, ¿verdad? Entonces, esa es una limitante para que en un futuro existiesen un trasplante de glándula tiroides y por eso no lo existe, ¿verdad? Por su elevada irrigación. Porque el cerebro y la tiroides tienen un flujo sanguíneo alto. Si no me equivoco, fíjense, el cerebro y la tiroides tienen, porque para evaluar el flujo sanguíneo en un órgano como estos hay que hacer una ecuación o una relación, porque yo, si no me equivoco, es como de 50 ml de sangre por cada 100 gramos de tejido por minuto. Así se evalúan, así se describe el flujo sanguíneo de un órgano. Ese creo que es el del cerebro, el de la glándula tiroides no lo recuerdo, pero creo que tiene un flujo sanguíneo similar al cerebro. Y pues están en íntima relación. Luego tenemos pues actividades estimulantes, inhibitorias, antagonistas. Este, miren aquí, algo estimulante es la prolactina, que esta estimula la formación de la leche materna. En una función inhibitoria, pues tenemos la función, que la somatostatina disminuye la actividad de un tejido. Bueno, la somatostatina inhibe a la somatotropina, la hormona de crecimiento, porque si no, no parábamos de crecer. Luego tenemos funciones antagonistas. Y aquí, por ejemplo, la insulina y el glucagón. La siguiente. Pase la siguiente, Brian. Luego, pues, funciones sinergistas. Ellos solo recuerdan la terminología. Sinergistas cuando cooperan. Cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente cuando se encuentran separadas. ¿Va bien? Sinergismo es cooperación, ¿verdad? Es, por ejemplo, la hormona gonadotrofina esporiónica y las hormonas tiroideas. Y tenemos un efecto trópico, que es la hormona que altera el metabolismo de esos tejidos endocrinos. Pase la siguiente. Eso con la función de las células, perdón, de las glándulas, no confundirse, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el primer ejemplo decía la prolactina, esa estimula la síntesis de leche materna, pero la hormona que produce el descenso de la leche
es la oxitocina. La prolactina la estimula desde el embarazo, y la oxitocina se estimula, el efecto físico es el chupeteo que hace el niño como un reflejo básico en el pezón para producir la bajada de la leche. Bueno, vamos a tipificar las glándulas. Hay unicelulares y multicelulares, ¿verdad? Las unicelulares, pues el campo del epitelio, de los epitelios en todo el organismo. Y las multicelulares, pues órganos macizos. La siguiente. Esta las mencioné, ¿verdad? Porque básicamente tenemos endócrinas y exócrinas. Y ahí no nos vamos a confundir con las funciones de las glándulas exócrinas, ¿verdad? Que pues no entran en esta categoría ni son relevantes porque, pues, hablar de glándulas tenemos las sudoríparas, las glándulas salivales, pero todas estas clasifican como dentro de las glándulas exócrinas. La característica de las glándulas exócrinas es que tienen un conducto hacia donde drenan sus productos. La siguiente. Luego, ¿cómo se clasifican las glándulas exócrinas? Nerócrina, apócrina, holócrina y las écrinas. Ahí las écrinas busquen cuáles son. Pero también aquí es bastante relevante, tenemos las glándulas con función mixta, que tienen conductos para drenar sus productos y también y también drenan hacia la sangre. Y pone el ejemplo del páncreas. El páncreas en su 95%, pues una glándula que produce enzimas digestivas para metabolismo de las grasas. Y los islotes de Langerhans, que son menos bueno, representan probablemente el 5% del tejido pancreático, pues produce la insulina. Hay más. Ustedes busquen las glándulas mixtas que existen, porque son varias glándulas en el organismo. La siguiente. Aquí aparece la definición de lo que son las hormonas. La siguiente. Tenemos yo eso lo mencioné en la primera clase. Hay una categoría que ya se clasifica como enfermedad. Entonces, la obesidad, pues no es nada saludable porque se vendió la obesidad como una, como una, como parte de una apariencia normal. O sea, como una morfología normal de nuestra constitución. Pero hoy, en el CIE-10, la clasificación integral de la enfermedad de 10ª edición, se clasifica como una enfermedad. Entonces, si le llega a la consulta un pacientito con obesidad mórbida o marcada o evidente, sin haberlo, sin haberlo, sin haber sacado su índice de masa corporal, ustedes en la historia clínica, en el apartado de, de la antecedentes mórbidos o antecedentes pulmonares, ustedes describen obesidad, porque el pacientito les puede decir a ustedes, porque fíjense que en nuestra cultura el paciente tiene problemas y él no los describe, o porque para él no es relevante por su percepción, porque
estaba con una paciente con una obesidad mórbida y la señora se quejaba mucho de dolor en las rodillas. Entonces, yo de forma prudente le dije de que debía bajar de peso, porque para como, pues, una buen estilo de vida en general, y la señora: "Mire, es que yo siempre he sido así", me dijo. "Yo siempre he sido así, a mí esto de la gordura nunca me ha molestado". Y yo igual de forma prudente: "Mire, es que sí, es que usted es joven, el cuerpo le compensó, pero hoy no, ya sus rodillas ya no, o sea, usted ya no tiene 20 años", le digo yo. Hay que tener tacto porque el paciente no es consciente de que la obesidad es una enfermedad. Igual les voy a poner un ejemplo. Ayer vi un muchacho tabaquista y tenía 27 años y tabaquista, relevante porque fuma 10 al día. Y yo le explico que para poder operarlo hay que hacerle una evaluación porque como fuma, puede presentar cualquier complicación en el quirófano. Y el muchacho me dijo: "No, pero yo no siento nada", me dijo. No, le dije: "No es por eso, es que fumar 10 al día es bastante delicado", le "¿Y delicado por qué?", me decía, "a mí no me genera ningún problema". "Mire", le digo, "es que fíjese que, pues, el tabaco aquí, el tabaco allá", le digo, "fíjese que el alcoholismo como tal no es mucho riesgo como el tabaquismo". Y el muchacho me hace un comentario bien ridículo, me dice: "Pero yo conozco gente que está bien enferma de los pulmones y nunca han fumado", no sé, o sea, me estaba diciendo algo como que solo en su imaginación me puedo enfermar. Y ya yo cambié el tono y le digo: "Mira", le digo yo, "no estás joven, le digo, a vos no te, o sea, no te pasa nada en este momento, le digo, pero con tu estilo de vida en 10 años, le pues puedes tener cualquier complicación, le digo. No te confíes que por ser una persona joven y tenés este tipo de prácticas, va a ser así toda la vida", le digo. Entonces, siempre de forma prudente hay que orientar a los pacientitos. Hablamos de obesidad con el IMC arriba de 30. Arriba de 35, grado 1, y arriba de 40, obesidad mórbida. Perdón, de 30 a 34, obesidad grado 1, 35 a 39, obesidad grado 2, y de 40 ya es obesidad mórbida. Hoy hasta se habla de un concepto de superobesidad. Bueno, ahora bien, hay otro problema, fíjense. Eh, Como les digo, uno debe ser bastante prudente al explicar esto, porque el pacientito a veces no es consciente de la gravedad de sus actos o de su condición. Entonces me dice, o a veces me dice el paciente, fíjese que yo no era así, pero pues yo desde que planifico me engordé. Y, y pues un profesor que tuve en la universidad de endocrinología, en el área de medicina interna, pues él nos explicaba, él nos daba esas clases y el doctor muy prudente decía de que el consumo de anticonceptivos no está relacionado con la obesidad. Está relacionado con un aumento leve de peso por un aumento del apetito, pero que un paciente puede corregir fácilmente con dieta y ejercicio. Entonces no es que, mire, tengo obesidad mórbida porque estuve planificando un tiempo, porque pues ya ven cómo es de aprensivo nuestros pacientes, entonces ellos no relacionan algún mal hábito con eso, ¿verdad? O les va a hacer una pregunta, o les va a hacer o les van a dar un argumento que lo usa toda la población. Y me dicen: "Mire, no coma esto", le dice usted al paciente. "Pero yo lo he comido toda la vida y nunca me ha hecho daño", dice la gente. "Mire, no haga esto", "pero es que lo he hecho toda la vida", dice. Y bueno, y ahí, como les dije en la primera clase, esa es la idiosincrasia, o sea, si esta persona es el azar de la vida.
No todos tenemos el mismo inóculo en la enfermedad, no todos reaccionamos igual a un mismo evento. Y pues la obesidad ya no solo es un factor de riesgo, es una enfermedad como tal para desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, ictus y algunas formas de cáncer. La siguiente. Fíjense que van a averiguar otra cosa también, que no está aquí. Hay que busquen qué es la triada del síndrome metabólico. Ahí brevemente vamos a escribir el hipotiroidismo. Bueno, pase la siguiente. En, en, en la diapo anterior decía que el hipotiroidismo congénito se puede detectar, es cierto. Todo. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén en la unidad de salud. Todo recién nacido que llega a su inscripción, la enfermera le va a dar un pinchoncito en el talón y va a tomar una muestra de sangre y se va a mandar a los laboratorios del Ministerio de Salud para que le hagan un tamizaje neonatal que incluye varias enfermedades y entre ellas está el hipotiroidismo congénito. Aquí solo puse las referencias anatómicas de la ubicación anatómica de algunas glándulas. Van a buscar también sobre el tálamo, que es el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Son las divisiones que tiene esa estructura, ¿verdad? Que a veces no se leen o se ignoran. Son los que son o que producen. Tálamo, subtálamo, epitálamo e hipotálamo. ¿Saben ustedes por qué la glándula pineal se llama así? ¿Alguien lo recuerda? Y esta glándula tenía otro nombre, fíjense, por su misma ubicación anatómica. A esta glándula le llamó epífisis, la glándula epífisis, porque estaba encima de otra estructura. Pero no la vayan a confundir porque epífisis es un término que pues es una parte del hueso también, ¿verdad? Epífisis, diáfisis, metáfisis del hueso. Pero aquí era la glándula epífisis cerebral. La siguiente. Bueno, ahí más o menos, mira, está el hipotálamo, abajo la glándula pituitaria, que hoy se conoce como hipófisis, ¿verdad? Estaba la epífisis arriba y la apófisis abajo. Este término pituitaria, así se lo enseñaban a uno en la escuela, pero ya es un término anatómico desactualizado. Y el nombre es bien raro porque pituitaria viene del griego pituita, si no me equivoco, y era referencia como a que los primeros anatomistas pensaban que de ahí derivaban los mocos, o sea, las secreciones de la nariz, por su estrecha relación con cerca de la cavidad nasal. Entonces, una terminología ambigua. La siguiente, la siguiente. Ahí está, miren. Vamos a ver, voy a ver quién está conectado porque les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. eh, a Christopher. ¿Por qué Christopher se le llamó tiroides a la glándula? Es algo de anatomía, ¿verdad? No está conectado, Christopher. Repite la pregunta.
¿Por qué se llama tiroides la glándula? Por el cartílago que está atrás, diría yo, ¿no? O sea, no se me viene a la mente porque se llamaría tiroides. Fue por su forma. Ah, O sea, es que aquí hay que ser bien puntual, Christopher. O sea, aquí en la medicina es algo o no, ¿verdad? Sí, sí, o sea, por, es bastante fácil porque es por el cartílago tiroides, pues está en una posición anterior al cartílago, aquí lo nombraron. pues tenía razón con la primera respuesta. Y lo que dice tu compañera también, ¿verdad? Que no recuerdo si deriva del griego, creo que deriva también, que tiroides significa en forma de escudo. Y Sí, pues sí. esa fórmula le da la... ¿Y qué otro nombre le dan a ese cartílago? Que hasta se lo operan ciertas personas. Fíjense. Nuez de Adán. La nuez de Adán, le dicen, ¿verdad? Que característica de los hombres. No era manzana de Adán. No, o ando confundido quizá. O manzana de Adán también, pero que lastimosamente los hombres que se disfrazan de mujeres, eso no lo pueden ocultar. Pero dicen que en otros países eso lo operan, fíjense, pero yo lo veo bastante delicado, pero bueno, mucho riesgo para algo estético. Entonces, eso deben ustedes tener siempre en cuenta. Este, hay que buscar siempre la etimología de las palabras y todo eso. Y la tiroides es bastante pequeña. Pase la siguiente. Y las paratiroides ni se ven. Pero pues cuando se opera tiroides, pues uno debe ir con cuidado para no llevarse las paratiroides porque son bastante pequeñas. Y es bien fácil no verlas. La siguiente. Bueno, ahí tenemos el páncreas, ¿verdad? La siguiente. Ahí es lo que les digo yo, ¿verdad? Que es una grasa que rodea toda la periferia de las glándulas, pero las glándulas suprarrenales bastante pequeñitas. La siguiente. Bueno, los ovarios, ¿verdad? Siguiente. Los testículos. La siguiente. Hay un listado, fíjense que no lo, no lo dividí por órgano, ¿verdad? Pero es que en general, solo la hipófisis produce 8 hormonas principales. La mayoría del lado de la adenohipófisis y 2 del lado de la neurohipófisis. La siguiente. Este concepto se usa poco, fíjense, pero la endocrinopatía es cualquier alteración del sistema neuroendocrino. Ese sería el término correcto, porque hablar del sistema endocrino es muy escueto, porque muchas glándulas trabajan de forma sinérgica con el cerebro. O quizás fíjense que también entraría dentro del sistema nervioso, la acción de la hipófisis, del tálamo, de los núcleos basales, etcétera. Pero por cuestiones mnemotécnicas, pues se va a estudiar así por separado. La siguiente. Mm, Miren, dentro de las causas de las endocrinopatías, hay bastantes, miren. Un daño extenso al páncreas pues, puede generar una deficiencia, ¿verdad? Importante de la glándula.
Las infecciones ni se diga, la alteración estructural del tejido, una tiroiditis, etcétera, ¿verdad? Inflamaciones o edema, tumores, pues todos son daños estructurales. Lo que quería mencionar aquí era las dietas inadecuadas. Entonces, eh, hace poco estaba viendo unos videos de que le dicen a la gente que, porque como hoy con las redes sociales, aparentemente todo el mundo, fuera de nosotros que estamos en un contexto universitario o de educación superior, aparentemente toda la gente es ignorante, ¿verdad? Según cómo lo describen las redes sociales. Porque estaba viendo un video donde dice, ¿sabías que puedes tener sal gratis toda la vida? Decían. Y salió un video bastante ridículo. Si vives cerca del mar y allá la gente con unos recipientes de agua y que iban a cocer la sal todo el día. O sea, como que no saben, como que hay parte de la población que no sabe que de ahí viene la sal común, el cloruro de sodio. Pero a la vez, menciono esto porque aparece alguien y explica que la sal, aunque es un producto manufacturado, pues se manufactura para el beneficio de la población. Y que la sal común, el cloruro de sodio, viene adicionado con yodo, que es el yodo que necesitamos en concentraciones extremadamente bajas, pero que ese consumo extremadamente bajo pues previene enfermedades relacionadas con la glándula tiroides. Entonces, hay que ser prudente y consciente. Pase, pase la siguiente. Ujú. Aquí otro listado, ¿verdad? De las enfermedades. Pase la siguiente. Dale, dale ahí para verlo el texto. Bueno, la enfermedad metabólica por excelencia, más popular del mundo, la que produce mayor causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. La siguiente. Esta es una clasificación bastante sencilla. Diabetes tipo 1, tipo 2, la diabetes estacional. Dice, hay otras variantes como, no es de llamarlas variantes, fíjense, otras etiologías quizás, que hay una alteración genética de las células beta del páncreas, ¿verdad? Eso ya iría con la tipo 1. Que exista lo que mencioné, una patología pancreática. Imagínense una quemadura extensa, un traumatismo directo al páncreas o una pancreatitis bastante refractaria a tratamiento, pues como hay daño estructural, pues puede alterar la secreción de insulina en un paciente con ningún antecedente. Secundaria a las drogas. Esta no suena mucho, fíjense, pero es bastante común en la práctica clínica, porque los pacientes con enfermedades reumáticas presentan alto consumo de esteroides, y los esteroides tienen un efecto secundario que dan hiperglicemia. Los esteroides son bastante peligrosos en el uso crónico. Alteran el eje hipotálamo-hipófisis, hacen un solo degenera en el cuerpo. Y les voy a poner este otro ejemplo. A veces los esteroides son antiinflamatorios potentes, son los que superan a los AINES en esa acción, pero tienen sus efectos adversos. Entonces, ustedes siempre le quieren usar esteroides al paciente, deben preguntarle si él es diabético o tiene algún otro síndrome metabólico, porque
a veces pasa eso, que el pacientito es diabético, está con una su crisis hiperglicémica y se ingresó por otros motivos y se le está poniendo dexametasona y de repente el paciente con el azúcar elevada, la glucosa elevada. Entonces, aquí hay bastantes condiciones iatrogénicas. Por ejemplo, mucha gente va al mercado a comprar cosas así como para quitar la reumatía, la artritis, y a veces tienen un toquecito de esteroides y la gente llega bien fregada con con la tirada de Cushing y le dice uno al pacientito, mire, ¿y esto es de cuándo lo toma? Ah, es que este me lo dejó el naturista que me ve y ya llevo como 6 meses tomándolo. La gente bien fregada, pues así, en términos coloquiales lo digo, porque los esteroides tienen un uso limitado, o sea, para cualquier patología común son 5 a 7 días, porque después de 10 días de usar un esteroide se altera la función normal del cuerpo, el eje hipotálamo-hipófisis. Hasta puede afectar la menstruación de las mujeres. Y eso es así de la calle, que la gente, mire que esta pastilla es buena, me quitó el dolor. Es que ya llevo como 2 meses tomándolo, imagínate, esta gente puede morir, ¿verdad? Y el otro efecto de ese, que ese sí es un poco controlado, que pues los colegas reumatólogos lo usan mucho, es que pacientes con artritis reumatoidea, pues ante el dolor crónico se usa mucho esteroide. Y el esteroide puede provocar una hiperglicemia farmacológica, que puede desencadenar un problema de diabetes mellitus. Pase a la siguiente. Ahí están los criterios clínicos, ¿verdad? Para, para la diabetes mellitus. Hoy esto se va actualizando cada cierto tiempo, se añaden cosas. Por ejemplo, los métodos diagnósticos son las glicemias arriba de 126. Al azar, perdón, en ayuno. Y una glicemia en sangre al azar arriba de 200 es diabetes. Y después de la prueba de tolerancia a la glucosa, que es la que está ahí, miren, que administra 75 miligramos de glucosa al 50, se espera las 2 horas y se le hace la, la prueba, la glicemia, la glicemia en sangre y es otro, ahí van 3, miren, glicemia en ayuno, glicemia al azar, prueba de tolerancia a la glucosa. Hay otra que es quizás la más exacta, que es la hemoglobina glicosilada, que tiene un valor de 6.5% en ayuno, eso también es diagnóstico de diabetes. Aunque hoy las nuevas guías, la ALAT, si no me equivoco, habla de que debe haber sintomatología más estos criterios clínicos, ¿verdad? Lastimosamente, si le llegan un pacientito con glucosa en ayuna de 200 en ayuno, pues es diabetes, ¿verdad? Ya diagnosticada, en ausencia de cualquier síntoma. La siguiente. La diabetes tiene complicaciones macro y microvasculares, ¿verdad? Microangiopatía, macroangiopatía. La siguiente. Neuropatías, nefropatías, retinopatías, siga. Y estas últimas, que los comas hiperosmolares, la cetoacidosis, que pueden llevar a la muerte. La siguiente. La siguiente, pase la siguiente. Creo que ahí solo es un concepto. Ah, bueno, ahí está el síndrome metabólico. Miren. Hay una tríada del síndrome metabólico, solo búsquenla para que la conozcan. Creo que esa es la última diapo. Bueno, llegamos hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Cualquier cosa me pueden escribir o con Brian, bro. Entonces pasen feliz día. Yo quizá en hora de la tarde vamos a ver, les voy a mandar qué actividad vamos a realizar. Bueno, pues, adiós.